Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa La Divina Comedia, libros, ediciones y traducciones. Comenzamos el programa de hoy. Hoy traemos al estudio de los cazadores de libros otra de las obras inmortales de la literatura mundial. Traemos La Divina Comedia, la obra escrita por el poeta, por el amante, por el creador del infierno de Dante Alighieri. Este escritor que nació en Florencia en 1265, en una Florencia que estaba en plena expansión económica, en plena búsqueda del poder absoluto sobre la península italiana, en un momento en que esta ciudad-estado estaba dividida en dos bandos. El bando que apoyaba al emperador y el bando que apoyaba al papa, los blancos y los negros, los gibelinos y los güelfos. Todos en la ciudad tomaron partido. Dante, que fue soldado y también se metió bastante en fregados y en asuntos de política, también tomó el suyo por los güelfos, por aquellos que estaban en contra del emperador. Y por tal, al final tuvo que ser desterrado, fue desterrado y condenado a muerte. En 1302 se va a vivir a Verona, desterrado de Florencia, y acaba sus días en 1321 en la ciudad de Rávena. Pero ¿cuál es el punto de inflexión, si es que hubo alguno, en la vida de Dante? Fue el amor de su musa, de aquella que divinizó como el amor atemporal, el amor eterno, ese alocado amor que decía Boccaccio, el escritor del Decamerón, del cual comentaba que Dante fue un hombre que estuvo alocadamente enamorado toda su vida, hasta bien entrado en años, que por contra, su cronista oficial Giovanni Villani habló de él que era un hombre de temperamento áspero, presuntuoso, arrogante, como todos los grandes hombres, dos caras en la misma moneda, como podéis ver. Beatriz Portinari fue la musa de este escritor, aunque los dos se casaron por su parte y tuvieron hijos, porque Dante se casó con su mujer Gemma, con la que tuvo 4 hijos, pero desde la muerte de Beatriz Portinari en 1290 ya no fue lo mismo. Además que Dante a partir de ese momento ensalzó la figura de Beatriz Portinari, de la cual se había enamorado desde los 9 años, según cuentan, ¿no? La ensalzó de tal forma que la divinizó. Fue el amor divino, el amor atemporal, el amor que define esta obra que tenemos hoy en el estudio de los cazadores, en La Divina Comedia. Y bueno, pues yo creo que ya es el momento, Lourdes, de que nos cuentes un poco qué tenemos, qué vamos a encontrar si abrimos las hojas y empezamos a leer La Divina Comedia de Dante. Sí, es una obra muy especial, es una obra, como bien dices, que realmente surge a la muerte de un ser amado. La muerte muy temprana, creo que sobre los 25 años de Beatriz. Entonces esto a Dante le trastorna de tal forma que al final surge esta maravillosa obra poética. La Divina Comedia, realmente lo que podamos definirla como un pensamiento, una mezcla, una fusión de un pensamiento filosófico de Dante, de sus ideas políticas y de su conocimiento literario. Es una obra inmensa en cuanto a lo que oculta, porque podemos leerla de muchas formas, que ya, bueno, luego ya os decimos, pero hay muchísimas cosas aquí ocultas y enterradas para ser descubiertas. Y es una de la magia un poco, ¿no?, que tiene el leer la Divina Comedia. ¿Por qué comedia? ¿Por qué Divina Comedia? Bueno, pues os explico un poco el título. Dante, en realidad, a su obra poética, que lo califica como un poema sacro, Sí. pues lo define como comedia, tal cual. Posteriormente, Boccaccio, que será realmente el primer editor y revisor de la obra, la va a llamar, porque también la difunde, es en gran parte el difusor de esta obra, la va a llamar La Divina Comedia. Casi siempre refiriéndose a lo que es una obra
que no es de corte terrenal, ¿no? Vamos, habla más de aspectos pues del más allá. Entonces, por eso le llaman la Divina Comedia. ¿Y por qué comedia? Porque, claro, realmente no sería propiamente dicho una comedia. No se sabe. Esto es algo oculto en la mente de Dante, no se sabe por qué, se sospecha, pero no se sabe por qué le quiso dar este título, el de comedia. Se sospecha que, así como para Dante el género de tragedia era un género pues con unas características literarias muy elevadas, ¿no? Unos estilos lingüísticos pues muy cuidados y sobre todo muy ligado a la utilización del latín. La comedia, por contraposición, sería aquella obra de un estilo medio que podrían llegar más a más lectores y en el que se utilizase un lenguaje pues más vulgar, ¿no? Pero no el latín, sino la lengua italiana en ese caso. Pero hay más cosas. Hay gente que dice, sobre todo a nivel medieval, que se hablaba de que comedia era como un reflejo de la humanidad, ¿no? Por así decirlo, como del propio ser humano, de la persona en sí. Entonces, como espejo, por así decirlo, en el que mirarnos, ¿no? Y bueno, no queda claro por qué se hizo, aunque hay gente que sospecha o hay estudiosos que dicen que es porque en un inicio empieza como una obra triste, en el infierno y demás, y luego termina de forma más alegre o pues mejor pues en el cielo, ¿no? En el paraíso. Sí. Eso serían un poco las razones. ¿Y cuándo y por qué se hizo? Pues ya sabemos por qué. A la muerte de Beatriz, él empieza a escribir la Divina Comedia. La Divina Comedia tarda una media de unos 15 años en redactarla. Y va poquito a poco. Sí, primero se redacta el infierno, luego el purgatorio y luego el paradiso, que es el paraíso. Y de hecho, Boccaccio es uno de los primeros que, creo que por allá por 1313, pues ya está hablando de las publicaciones o de que se está difundiendo, ya hay cierta difusión del infierno. Más adelante, ¿cómo se sabe cuando se produce, o sea, cuando se difunde la obra? Porque no hay un momento de publicación como tal, ¿no? No decir, mira, ya tengo este libro, ¡pum!, lo publico. No, se dice que fue sacándolo como por entregas o al menos dividida en las 3 partes que contiene. Entonces se sabe que en 1317 al 27 hay escritos de universitarios y notarios que al margen de las actas notariales que iban haciendo ponían tercetos conocidos del infierno y del purgatorio. Anda. O sea, que era como muy popular. Se hizo tan popular que se hacían, pues eso, como pequeñas coletillas que se quedaban. Citas, ¿no? Sí, como claro, citas. Citaban, sí. Exacto, que se quedaban ahí en la mente, ¿no? de la gente. Y esto es lo que sabemos. Y se sabe también que se terminó hacia 1320, poco antes de la muerte de Dante, ¿no? Más cositas que os puedo contar. De la Divina Comedia, bueno, de lo que es el texto, de lo que es el tema, por así decirlo. Bueno, el tema de la Divina Comedia parte de un viaje que se puede llamar, por así decirlo, introspectivo, o un viaje que representa al propio Dante buscándose a sí mismo, ¿no? O sea, para conocerse más a sí mismo. Es como precisamente eso. Sí. Y literalmente, porque realmente sale Dante en un viaje que hace al más allá, al inframundo, ¿no? Le vemos que en el primer canto no se sabe muy bien, se desmaya y aparece ya como a las puertas del infierno, donde está, pues eso, aparece de noche y empieza un poco su desesperación y su búsqueda. En esta
en este peregrinar, porque él va a ir pasando por el infierno, nos va explicando todo lo que encuentra en el infierno, cómo está hecho, cómo se divide el infierno, luego pasará al purgatorio y por último pasará a lo que es el cielo, el paradiso, como él le llamaba. Ujú. Además, en este viaje le va a acompañar una serie de guías. Es como si fuera un guía espiritual que le va llevando por estas zonas, ¿no? Entonces, el primer guía que le va a guiar durante todo el infierno es Virgilio, el poeta. Un poco porque él era muy conocedor de Virgilio. Entonces, bueno, pues es el que le lleva, ¿no? El que le encuentra allí tirado. Y en el purgatorio será Estalo el que le guíe. Ujú. Después, cuando llega al cielo, al paraíso, Sí. serán 3, pero sobre todo la que más importancia o así se revela es la propia Beatriz, esta musa que le acompaña, que evidentemente, claro, ¿dónde podría estar su Beatriz más que en el cielo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí es un poquito lo que nos va mostrando. ¿Y en qué se basa Dante para hacer la Divina Comedia? Bueno, Sí. se dice que bebe de muchas fuentes, pero lo principal serían los libros de viajes. Realmente es un libro de un viaje, ¿no? Entonces él coge los libros de viajes de la época y los adapta de una forma, pues, apocalíptica, por así decirlo. Y los libros que son de visiones, ¿no? Los libros espirituales, por así llamarlos, ¿no? Sí. O más, él lo cambia y hace como si fuera pues un libro profético, ¿no? Que diga Sí, un poco poquito sí, claro. así. Sí, un poco poquito sí. así. También, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos ver que incluye autores de textos clásicos, referencias a la propia Biblia, evidentemente, claro, sí. en todo el libro, Sí. pero también cuentos de tradición oral, canciones, o sea, todo lo que Dante tenía alrededor, al final lo acaba plasmando aquí. Y es muy interesante porque claro, sí que hay, por ejemplo, hay episodios, ¿no?, en los que se encuentra pues con sabios, con compañeros de Virgilio, o sea, Claro. todo es muy, muy, muy curioso, ¿no? Es lo que nos va contando. También, evidentemente, habrá personajes de la época que tanto en el infierno como en el un montón de purgatorio, personajes. efectivamente, Un hay montón de muchos personajes sí. que mete ahí, pues bueno, no se sabe muy bien si como burla, como sátira, o bueno, como para un poco, podríamos decir, denuncia social, ¿no? Todo es una alegoría, la alegoría que él trata de mostrarnos sobre, efectivamente, sobre la naturaleza humana, sobre la sociedad, sobre la religión, sobre la política. De todo hace una alegoría, y muchas veces es importante tener una buena edición y una buena traducción para así poder disfrutar de ese segundo sentido que nos quiere estar diciendo en todo momento. De hecho, hay en algunas ediciones, luego os decimos las que más nos gustan, hay continuas anotaciones a pie de página que te indica exactamente lo que quería decir, porque evidentemente después de tantos siglos, pues no podemos o no tenemos por qué conocer a todas esas personas que son nombradas en esta inmensa es verdad, obra. porque sale muchísima gente. Muchos detalles se pueden saber. Es una obra muy especial. Dante era muy, muy meticuloso, muy pulcro, y entonces también crea una obra en la que la numerología y todos los símbolos, todo el simbolismo de Dios y de la Iglesia y todo lo que aparece en la Biblia, etcétera, etcétera, eso tiene muchísimo significado. De hecho, está dividida en 3 partes. El número 3 va a ser muy importante para Dante. La obra dividida en 3 partes: infierno, purgatorio y paradiso. Pero es que cada uno de ellos se divide a su vez en 33 cantos, cada una de estas partes. Cada parte tiene 33 cantos. Encima, el verso, porque claro, esto es una obra que está escrita, es un poema, pues el verso utilizado es un terceto endecasílabo. ¿Qué quiere decir? Que tiene cada frase tiene 11 sílabas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el propio verso tiene 33 sílabas.
Ajá, claro, Ah, va todos de múltiples de 33. 3, 33, 3, todos, ¿no? Todo, Sí, todo, sí, sí, todo. ya lo veo. De hecho, fijaos, el propio sentido interno, es decir, los versos pues te van contando una historia. Y normalmente el sentido de la historia es en los 3 versos siguientes. Ajá. Y de hecho son un terceto concatenado. Lo que hace es rimar una rima, o sea, lo que es la rima concatenada con los otros versos y hace como un círculo, Sí, sí. por así Que decirlo. se cierra el círculo del verso al final. Eso es. También hay que saber que son 9 los círculos del infierno, son 9 las cornisas del purgatorio y 9 las esferas celestiales del paraíso. ¿Sabéis en qué cree la gente, los estudiosos, que se ha podido basar? Es muy curioso porque en 1264 se tradujo por primera vez el libro de la escala de Mahoma. ¿Y qué ocurre en el libro de Mahoma? Pues que Mahoma va al cielo, va al más allá, y se le muestra igualmente, el arcángel Gabriel le lleva por todo el cielo y luego también desciende al infierno para ver a los que les está castigando Dios, Claro, sí, sí, sí. que son 7 terrenos en el infierno. Otro O sea, número mágico o hermético, que es el número 7 en toda la tradición. claro, ¿no? pero nos llama muchísimo Sí, la sí, sí. atención este viaje o esta guía que pudiera estar relacionado, en la que pudo un poco coger esa imaginación Dante para su libro, ¿no? Y también el infierno, también se sabe que ha podido coger alguna idea del infierno de Aristóteles Sí. o incluso de Santo Tomás de Aquino. Súper, Yo una de las sí, cosas que curiosísimo. más me han llamado así la atención del infierno, porque es que sale en tantos sitios luego de nuestra literatura, de nuestro imaginario, de las películas y todo eso, ¿no? Que sería el canto, no sé, Sí, el canto mira. segundo, a ver, que es justo la entrada al infierno, ¿no? Que hay antes en el dintel de la puerta de entrada al infierno hay un cartel y en él pone una frase que, bueno, es un terceto, ¿no? de aquí de Dante, ¿no? Que termina con la frase: perded cuantos entráis toda esperanza, que es así como muy Joder. definitiva. Sí, sí. Es rotunda, ¿eh? Es rotunda, Claro. es que te llega, ¿no? Bueno, es que ese es el infierno auténtico, es la pérdida de esperanza. Efectivamente. Yo creo, ¿no? Exacto. Y bueno, que os puedo contar alguna cosita, alguna curiosidad más. Por ejemplo, cada vez que se entra en uno de los, por así decirlo, de los círculos del infierno, siempre hay un monstruo mitológico esperando o para acompañar o para castigar, por así decirlo, a los que van entrando en cada puerta, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues te llama un poco la atención, ¿no? Pues el Cancerbero, por ejemplo, Cerbero está ahí, sí. o el Minos, el rey Minos. Bueno, una serie de personajes mitológicos que se van a encontrar. Otra cosa interesante también, que para que sepáis un poquito más, el infierno empieza por la noche. Es Dante que empieza por la noche. Eso es para simbolizar la desesperación. Sin embargo, en el purgatorio comienza al alba, como una esperanza, ¿no? Un eco de esperanza. Sí. Y cuando llega al cielo, al paraíso, ahí es mediodía, como para representar la calidez y la luz de Dios. Es todo muy curioso. Y los 3, tanto el infierno, el purgatorio, como el cielo, el paraíso, acaban con la misma palabra: estrellas. Y hasta aquí un poco os he podido hacer un resumen. Y sobre las traducciones, los libros, las ediciones que tenemos de la Divina Comedia, como podéis comprender, hay montones, decenas, cientos de traducciones en español, en castellano, que se han hecho a lo largo del tiempo. En el estudio tenemos 4. Ahora vamos a hacer una revisión un poco cronológica, desde el inicio más o menos hasta la época actual, de las traducciones más interesantes. Hacemos un repasito. Por cierto, que no sé si sabes que
al estudiar y repasar esto de las traducciones que tenemos, las ediciones que pueden ser interesantes de mencionar en el programa, me he dado cuenta que principalmente los bloques, aunque ha habido en otros sitios, los bloques más principales de traducciones se han dado en España y en Argentina. O sea que principalmente vamos a traer editoriales argentinas y editoriales españolas, que son las que nos han traído las traducciones más conocidas de la Divina Comedia. Vamos a empezar, lo he colocado un poquito de forma cronológica para que tengan una cierta coherencia y para poderlas un poquito ir describiendo en el programa, ¿no? Empezamos, mira, aquí tengo ya apuntado que dice que solo en Italia, mira, vamos a ponerlo aquí para irlo viendo mejor, que solo en Italia han aparecido desde la invención de la imprenta 400 ediciones, que es de esta narración alegórica en verso, que a su vez ha sido traducida a más de 25 idiomas. O sea, imaginaros de qué obra estamos hablando. Desde 1427, que se tradujera por primera vez y fuera del toscano al castellano, en 1427, en pleno siglo XV, su obra más emblemática, que es Comedia, ha sido traducida en medio centenar de ocasiones en español. O sea que unas 50 veces la tenemos traducida al español. Vamos a comenzar con una de las traducciones más curiosas. Es la famosa traducción de Juan de la Pezuela, conde de Cheste. Esta traducción, esta edición, se hizo en 1868, a mediados del siglo XIX. Tiene un prólogo de Mariano Roca de Togores, marqués de Molins. Esta fue la primera traducción que se hizo. Es una traducción pues curiosa. El conde de Cheste tiene toda una biografía que os recomiendo que si tenéis curiosidad que la miréis en internet, pero fue una traducción curiosa, rara, no está mal, bueno, os podéis imaginar, pero bueno, un tanto rara de leer, ¿no? Pero es que a continuación, en 1889 casi, aparece otra traducción también muy curiosa, la de Bartolomé Mitre, que está editada por la imprenta de La Nación. También, el argentino Bartolomé Mitre se propuso traducir la Divina Comedia de Dante al no encontrar buenas adaptaciones al castellano, nos decía. Decidió mantener las características del italiano bajo medieval y comenta en el prólogo de su edición que iba a emplear el español del siglo XV por considerarlo próximo al italiano de Dante. O sea, mira, pues se le ocurrió, no dijo, pues voy a intentar poner, si Dante era antiguo, pues yo también antiguo, ¿no? En 1889, la imprenta La Nación, en Argentina, la publicó, aunque fue abandonando la idea en sucesivas ediciones. 4 en 4 años hizo ediciones, que no está mal en aquella época, con correcciones constantes hasta la versión definitiva que se dio en 1897. Consideraba la versión de su colega, por eso le he dicho, la del conde de Cheste, o sea, ya criticando, te voy a decir literal lo que dijo de esa versión, que fue la anterior que había. Él dice, literalmente, esta es una versión inarmónica como obra métrica, enrevesada por su fraseo y bastarda por su lenguaje. Sin ser absolutamente infiel, es una versión contrahecha, cuando no remendona, cuya lectura es ingrata y ofende con frecuencia el buen gusto y el buen sentido. Esto justifica por lo menos la tentativa de una nueva traducción en verso, o sea, refiriéndose a la suya. Madre mía. O sea, le puso a caer de aquí. A caldo. Bueno, es que no es muy allá la traducción, tiene razón, Es cierto, bueno. La siguiente edición que tenemos aquí, que es ya entrada del siglo XX, tenemos la edición que se hizo en 1930 del Infierno de Dante por Antonio Luis Beruti. Tengo la otra más, en 1940, una edición rara, también en Argentina, que se editó en los talleres de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. Una traducción de Francisco Soto. Esta es una versión rarísima. Imaginaros que está editada en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. Pues es que, mira, os voy a contar un poquito de qué va. Esta dice, considerada por unanimidad como absurda. O sea, es la traducción más absurda que se ha dado en todos los tiempos. Dice, esta versión lírica de Francisco Soto y Calvo, una edición ordenada por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, fue publicada en 1940. Jorge Ricardo Aulicino, poeta y periodista argentino, nos dice que además él posee una edición comentada a mano por Antonio Luis Beruti, quien también tradujo y publicó El Infierno en 1930, nos dice: Beruti tiene razón en todo, la versión que comenta es increíblemente mala. O sea, claro, es que estas ediciones que se hacían así, como de recomendaciones estatales, pues quedaban como quedaban, ¿vale? Sigo con las ediciones. En 1946, la editorial Thor
que no tiene nada que ver con Thor, el dios noruego, el dios vikingo, porque es un apócope del apellido Torrendel, que fue un emprendedor catalán de ultramar que creó esta empresa, esta editorial, ¿no? en Buenos Aires. Pues en la editorial Thor, en 1946, sale la reedición, acordaos lo que os comenté antes, de esta edición anterior de Bartolomé Mitre. Pues lo vuelve a reeditar la editorial Thor en 1946. Y es que es curioso, te lo voy a contar, porque en el prólogo, fíjate qué movida, poneros sobre antecedentes. Reedita la editorial Thor en 1946 la edición de Bartolomé Mitre, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, es la segunda edición que hemos dicho, la edita. La edita y ya está. Pero es que no se le ocurre otra cosa que poner en el prólogo el texto de Molins, que es el prólogo que traía la edición del Conde de Cheste, la anterior. O sea, de esta manera, por una voltereta, una hipérbole en el tiempo y una risa histórica, vamos a decir así, acaba inmortalmente unida, el traductor Molins aparece adherido a la traducción de Mitre para toda la eternidad. O sea, aparece lo que más detestaba, el prólogo de la obra que más detestaba, unida a la obra del detestador, vamos a decir así. Y ya vamos a unas ediciones más actuales, ya a mediados del siglo XX. La editorial EDAF en 1963, si a alguien le interesa buscar de todas maneras esta edición de Pezuela, pues la editorial EDAF en 1963 hace una reedición. Pues si a alguien le interesa saber cómo fue aquella edición del siglo XIX, pues bueno, ahí EDAF lo tiene en el 63. En 1964 tenemos ya una de las que tenemos en la mesa, que es de Ediciones Ibéricas. Mira, vamos a enseñarla por aquí. Sí. Ediciones Ibéricas nos trae una edición de Arturo Cuyás de la Vega. Que bueno, es curiosa esta edición porque era la primera que teníamos, que hemos leído. Es una edición que bueno, más o menos está muy adaptada, muy no es en verso, cambiada, y está en prosa. ¿Qué tiene de ventaja? Bueno, tiene ventaja y se lee bien, O sea, todo aquel que se pierda un poco con el verso, que le aburra, ¿qué tal? Pues bueno, una edición en prosa como esta... se lee mejor. No se lee mal. También, vamos a ver, pierde la originalidad, se desvía del texto original bastante, en fin, claro. Bueno, pero esencialmente cuenta lo que tiene que contar, no se va más, pero bueno, que como anécdota, ahí la tenéis, de Ediciones Ibéricas. El siguiente que tenemos es el de Plaza y Genés de 1967, traducción de Fernando Gutiérrez, que tenemos aquí en esta bella edición de Plaza y Genés, ¿verdad? Es precioso, con un estuche muy bonito, dorado, en tonos dorados, con un dibujo de Dante, Beatriz. Sí, una edición muy bonita. Muy bonito. Tiene una cinta extractora. Una cinta para sacarle, que parece en piel, con los cantos dorados. Y también parece que es papel Biblia. Sí. Y me encantan las guardas, es que es muy bonito, porque es una edición muy bonita, sí. A mí me encanta. La traducción es de Fernando Gutiérrez, que está muy bien. Es una traducción de 1967, muy clásica. En verso. Sí, en verso, pero muy interesante, Yo creo que, bueno, han salido otras buenas, hay otras quizá un poco mejores, pero esta sigue manteniendo su interés. Y si alguien la tiene, está bien, para leerla. Gutiérrez eligió prescindir de la rima consonante y fió la fuerza del poema a sus imágenes y a la música en decasílaba blanca, y dejó que el relato fluyera entre angustias y esperanzas. Esto es lo que nos dice la crítica de esta magnífica obra de traducción. La siguiente que tenemos aquí ya es una traducción hecha también en Argentina, en Buenos Aires, que fue por la editorial Fondo Nacional de las Artes y Carlos Loglet en 1971. Esta traducción es de Ángel Batisteza, que tampoco está mal, es interesante. Ahora vamos a pasar a una traducción interesante, rara, y vaya, bueno, ahora lo contamos, que es una traducción que nos la trajo la editorial Seix Barral entre 1973 y 1977 con el traductor Ángel Crespo. Nosotros la tenemos aquí del Círculo de Lectores, que también, pero ahora os lo comento, porque también es la misma, es de Ángel Crespo esto también, Mira lo que nos menciona un poquito la crítica sobre esta traducción que trajo Seix Barral. La primera editorial española que publica esta trilogía entre 1973 y 1977. La edición se vende en un estuche que contiene los 3 volúmenes correspondientes a las 3 partes que desde el punto de vista formal estructuran los 100 cantos que componen esta monumental obra maestra. En su momento
Fue importante esta traducción, no hay que olvidarla, la de Ángel Crespo. Fue famosa en muchos sentidos, pero sobre todo por dos aspectos. Primero, porque se le consideró una hazaña el hecho de que se atreviera no solo al trasvase métrico, sino también a la exigencia de la rima. Y segundo, porque esta necesidad, o más bien esa exigencia de la rima, llevó a don Ángel Crespo a excesos y extravagancias. Sí, es que lo digo bien, excesos y extravagancias. Más de un lector que lo ha leído mostró su asombro ante ciertas rimas forzadas que hicieron del florentino no solo un Dante castellano, sino un Dante lleno de rebuscamientos. Hay quienes han encontrado incluso en esta versión expresiones fuera de época, por decir lo menos que se puede decir. Hay mucha gente, a mí me parece una edición cantarina, una rima cantarina, me parece el Dante cantarín. La verdad, es una edición interesante por su antigüedad, interesante porque fue un esfuerzo en rimar la obra. Nosotros la tenemos del Círculo de Lectores. Sí, ahora, mira, el Círculo de Lectores la tengo aquí. Sí. Hizo esta edición en 1981 en su colección Grandes Clásicos Universales, y es una reedición de Ángel Crespo, de la que tenemos, la que te he comentado, sí, de 6 barras. Lo que a mí me ha llamado un poquito más la atención es que en otras ediciones que tenemos se hace antes de cada canto, te hace un pequeño resumen o explicación de lo que va a venir durante ese canto, y te explica, ¿no? De cómo Dante se encuentra Virgilio, y lo que va pasando un poquito. Pero sin embargo aquí falta. Entonces, claro, no es una edición completa. Te faltan cosas que necesitas, ¿no? Para una mejor lectura, por así decirlo. Sí, bueno, nos quedamos con que es una edición con una rima forzada, un poco cantarina y no del todo recomendable para nuestra. Pero bueno, está bien tenerla, tampoco está tan mal. La siguiente que tengo aquí, mira, la tenemos aquí en esta edición de Espasa Calpe, que la primera edición es de 1952 y se sigue reeditando hasta el 2010. Nosotros tenemos una de 1979, aquí en la mano. Es una traducción de Ángel Chiclana. ¿Quién es Ángel Chiclana? Pues Ángel Chiclana es profesor de la Universidad Complutense y ofrece en su edición una auténtica guía de lectura, adaptando nuestra sensibilidad moderna a la ideología y la estética medievales, y familiarizándonos con los personajes, acontecimientos, instituciones, fuentes literarias y el complejo teológico y filosófico del autor de esta obra cumbre de la literatura universal. Una traducción interesante que, bueno, no está nada mal tampoco. Sí. Esta es en prosa. Sí. Y es interesante porque tiene algunas ilustraciones, como por ejemplo una sinopsis de la estructura del infierno de Dante, o algunas otras imágenes de iluminaciones de la época, ¿no? Sí. Que se han encontrado en los libros. Sí, grabados antiguos de los cantos, sí. Ilustran un poquito el libro, está bastante bien. Bueno, como os decimos siempre, todos estos títulos, todas estas ediciones, os las vamos a poner en la zona de descripción, o sea que, bueno, si nos vais siguiendo el programa, pero bueno, no hay problema porque abajo las vais a tener todas para que las repaséis si os interesa alguna o tenéis vosotros alguna. Sí. Vamos a seguir un poquito. Muy interesante, este no está mal, ¿eh? Sí. Si os apetece en prosa. Nosotros, a ver, que digamos que no está mal, quiere decir que no está mal para leerle, que te puedes enterar. Nosotros luego os decimos cuál nos gusta más y cuál es el que nosotros leemos y el que nosotros utilizamos para lectura. Claro, pero tiene bastante información, sí, pero no está extra. Mal. Sí, está bien. Eso está bien. En el año 2000, aquí vamos a ir a una cosa muy interesante, Lourdes, que sé que a Lourdes le gusta especialmente, porque aquí en España, en la época casi medieval, en 1400, se hizo una traducción muy interesante por Enrique de Villena. Es una traducción muy antigua, pero es una traducción que casi tiene el mismo valor que la propia obra de Dante, por la antigüedad que tiene. O sea, si hay códices de esta traducción, etcétera, etcétera. Bueno, la Fundación José Antonio de Castro, en su colección La Biblioteca de Castro, la ha sacado en el año 2000, la traducción de Enrique de Villena. Os explico un poquito que se trata de una traducción medieval. Se publicaron las obras completas de Enrique de Villena en 3 volúmenes. Voy a explicaros la edición de la Fundación, de José Antonio de Castro, cómo ha salido, ¿no? En su 3er volumen, junto a la traducción y glosas de la Eneida, Enrique de Villena hace la traducción de la Divina Comedia. Bueno, pues no sé, mira, cuéntanos tú, porque os voy a poner las imágenes de la traducción de la Divina Comedia que se hace al margen un poco. Bueno, ahora os lo cuenta Lourdes, lo estáis viendo ya. Sí, porque claro, esto realmente nos vamos un poco a las primeras traducciones, o lo primero que queda, por así decirlo, de la Divina Comedia.
Realmente textos de Dante como tal no nos han llegado hasta el momento, hasta la actualidad, pero sí que se han conservado algunas versiones medievales al castellano que nos parecen interesantes. También hay muchos códices, son cientos, me parece, de códices que son medievales y que, en italiano conservan escritos sobre la Divina Comedia. A veces no son todos, a veces solo son parte del infierno, por ejemplo, pero bueno, han quedado muchos restos hasta la actualidad. Pero uno de los más valiosos, que es el que os estamos mostrando en la pantalla, es el atribuido a don Enrique de Aragón o de Villena, que pertenece a la primera mitad del siglo XV. La traducción ha sido realizada en los márgenes del texto italiano y presenta glosas autógrafas del Marqués de Santillana. El manuscrito en que se basa está fechado en 1354 y fue obra de un copista genovés, al parecer. La versión, de gran interés, como se sabe, fue realizada por encargo expreso del marqués entre el 28 de septiembre de 1427 y el 10 de octubre de 1428. Incluso la versión catalana de Andreu Febrer estaba acabada el 1 de agosto de 1429, porque se hicieron estas dos traducciones a los dos idiomas. Muy bien. Bueno, pues ya habéis visto ahí que está este manuscrito que os hemos traído, que es, mira, aquí tengo los datos, está en los márgenes, como bien dices tú, en los huecos en blanco del manuscrito, que es el manuscrito 10.186 que está reposando ahora en nuestra Biblioteca Nacional y perteneció a Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana. Bueno, vamos a seguir un poquito con las ediciones. En el 2002, el Grupo Editor Latinoamericano, con una traducción de Antonio Jorge Milano. Es una buena traducción, porque es una traducción bilingüe en 3 tomos, publicada por un médico psiquiatra que en sus ratos libres se dedicó a la traducción de la Divina Comedia. La edición es del poeta Luis Tedesco y en el 2014 fue reeditada en fascículos por el diario Página 12, con las singulares ilustraciones del ilustrador Rep. Ahora venimos a otra traducción interesante, la que sale en la editorial Galaxia Gutenberg en el 2003, por el poeta Ángel Crespo, versión de los años 70 del siglo XX. O sea que ahí tenemos la reedición otra vez de Ángel Crespo, Premio Nacional de Traducción por su versión de los años 60 del siglo pasado. Esta, bueno, ya la hemos comentado, pero la saca la Galaxia Gutenberg en el 2003, ¿no? La editorial Homo Legends en el 2005 nos saca otra traducción, esta vez de Nicolau González Ruiz. En un único volumen sale esta edición y a un precio más que razonable. Por eso la hemos traído, porque es una edición muy asequible, muy baratita para ser la Divina Comedia, que siempre anda bastante caro. Es una edición de 520 páginas. Es una edición aconsejable porque es barata y está muy bien en un solo tomo. Luego, más editoriales, por ejemplo, la editorial Gog y Magog en el 2011 reedita El infierno solo de Jorge Aulicino, que ya os lo hemos comentado cuando se comentaba un poquito las primeras ediciones argentinas, ¿no? De Jorge Aulicino. La Alianza Editorial, no podía ser de otra forma, también nos trae su propia edición, ¿verdad? En el 2013, y esta es muy interesante e importante para nosotros, que es la edición y la traducción de Abilio Echevarría, con notas y prólogos del mismo autor, que es la que tenemos aquí en la mesa. Y es la edición que nosotros leemos y la que nosotros hemos utilizado para preparar el programa. Y bueno, la que más nos gusta, es una edición que está bastante bien, ¿verdad? En nuestro gusto. Sí, porque, bueno, es un tapadura con sobrecubierta, tiene un tamaño muy adecuado para leer y nos gusta es en verso y es que es muy completa. Sí que las notas al pie son muy completas, te explica muchísimas cosas y la rima está muy bien, el verso es muy, muy correcto, entonces sí que te da una sensación de cómo debía ser leer la Divina Comedia en su idioma original. Vamos, para que un poco ese sabor, ¿no? de un poema realmente. Sí, es una buena adaptación, una adaptación del toscano original. Está bastante bien. Yo me imagino que, bueno, según... No nos cuenta un poquito de qué
de qué manuscrito original se ha basado, pero nos imaginamos que es el del canónico, del de siempre, del de Giorgio Petrocchi, no me imagino. Y según tengo aquí los datos, esta edición, que es la que usamos nosotros, tiene un prólogo de Carlos Alvar, que en su prólogo nos cuenta un poquito de qué va la edición, y bueno, pues nos va desgranando un poquito la trayectoria de Dante, en fin, está bastante bien el prólogo también. Sobre el verso que dice, que nos ha comentado Lourdes, pues realmente a nosotros nos gusta esta edición porque además de que la puedes leer en verso, con su rima, la vas siguiendo, está muy bien escrita porque la puedes ir entendiendo. El lenguaje se entiende, no se escapa del sentido original de Dante, y se adapta muy bien al sentido del toscano antiguo, pero con un idioma un poco más actualizado, sin perder las palabras antiguas, sin cambiarlas mucho. Yo no sé, nosotros lo vemos bastante buena edición, una edición que tiene un buen precio, se puede encontrar a buen precio, incluso de segunda mano o nueva, y es una edición que sí que recomendamos para tenerla, ¿verdad? Sí, muy completa. Lo vamos a decir otra vez, la de Alianza Editorial 2013 de Abilio Echevarría. Luego seguimos, por ejemplo, con más ediciones. La editorial Cátedra, en colección Letras Universales, nos trae una edición con una traducción de Giorgio Petrocchi y Luis Martínez de Merlo en el 2014. Aquí respetaron la métrica, pero no la rima. Y justificaron su decisión en 3 criterios básicos, que son la literalidad, la inteligibilidad y finalmente la fidelidad al espíritu y al estilo del texto dantesco. Eso nos comentan, ¿no? Edasa nos trae también una edición, Lourdes, interesante como siempre las de Edasa. En el 2015 de Jorge Aulicino, 3 volúmenes bilingües de la traducción de Jorge Aulicino con las ilustraciones de Carlos Alonso. La editorial Océano Bibliófilo en el 2016 nos trae la traducción directa del italiano de Cayetano Rose, prólogo de Juan Arces Buch de la Real Academia Española. Esta edición de coleccionista es una edición de lujo, pues cara, está muy bien, claro, está numerada y limitada, pues, y casi es un facsímil de edición, Mira, fijaros, os voy a contar un poquito la descripción del libro que podéis encontrar. Es una encuadernación en piel, con dorados en relieve, texto enmarcado en orla, impresiones sobre papel de fabricación especial, texturada y de color marfil, O sea, tiene 135 láminas del propio Gustave Doré. O sea, imagínate, esta es una edición, claro, pues, bastante cara. Es una obra de Dante que todo el mundo comenta que pues, es casi parcialmente facsímil, y es una reedición puesta al día pues en un solo tomo. Bueno, pues que para el que le interese también lo teníamos que comentar, ¿no? Ahora os traigo la más famosa edición que hay actual, que es la más actualizada. Quitando esta que nos gusta a nosotros ya de Alianza, ahora viene la más actualizada, pero como es más cara y nosotros siempre andamos buscando también libros más económicos, por eso os hemos traído la de Alianza Editorial. Pero todo aquel que quiera la más actualizada nos lo trae la editorial Acantilado en el 2018. Es una edición de José María Micó, de la cual se ha hablado mucho, está internet lleno, porque se ha dado mucha promoción a esta obra, se le ha dado mucha cancha, se le ha explicado mucho en muchos blogs, en muchas notas de prensa. Nosotros solo podemos decir que es melódica e inspirada, que invita al lector de habla hispana a adentrarse en el singular universo dantesco y acompañar al poeta en su viaje por los 3 reinos ultramundanos. Durante 4 años, el propio autor trabajó sobre sus versos, que aquí vierte en endecasílabos sueltos, con rimas asonantes no sistemáticas, respetando la sintaxis original. También reproduce la disposición de los tercetos y la visión, dándole a todo una visión más actual. O sea, vamos, aquí ya tenéis que la editorial Acantilado, con la traducción de José María Micó, nos trae la edición más actualizada de la obra de Dante. Y ya para terminar, pues tengo alguna más. Por ejemplo, la editorial Abada en el 2018 nos trae una traducción de Juan Barja y Pachi Lanceros. Esta es una edición también bilingüe, que también son interesantes, en el texto italiano y en el texto español, con ilustraciones de Botticelli, que es el original, ¿no? Va a estar ilustraciones de Botticelli en un libro, en la que siguen la tendencia de escribir en endecasílabos blancos, prescindiendo de la rima esta vez, fórmula que consideran la más cercana a lo que era el modelo de Dante, la poesía clásica latina de Virgilio, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis otra. Seguimos un poquito con alguna más. La editorial Coliue en 2020 trae una interesante traducción de Claudia Fernández Speyer.
es interesante porque esta autora es una investigadora, bibliófila de las traducciones de Dante, de la Divina Comedia, vamos. Estos son 3 tomos que tienen aproximadamente 600 páginas cada uno, o sea, es una edición grande, interesante. El texto viene también en versión bilingüe, la página de la izquierda de quien lee es para el texto italiano y la página de la derecha para la traducción. O sea que lo va a decir, sí, está muy bien. Son por lo general 5 o 6 tercetos por página, separados como estrofas. Al pie de ambas páginas pueden leerse los comentarios de Speyer a los versos, que son muy interesantes. Sobre todo es una de las fuerzas de esta interesante traducción. Al final de cada canto viene una excelente mezcla de paráfrasis narrativa y ensayo literario, referida al canto que se acaba de leer, que suelen tener entre 2 o 7 páginas. O sea que encima tiene unos anexos muy interesantes para leer. Sí, pues esta escritora es una estudiosa del tema y es muy interesante. Vamos a seguir con el sello Penguin Clásicos de Penguin Random House, grupo editorial, que viene una traducción de Jorge Jimeno en el 2021, de este traductor, que también es a mí me parece interesante, sí, del año pasado, que es una edición bilingüe también. Y el poeta y traductor español, porque es un poeta, Jorge Jimeno, fue galardonado con el Premio Nacional de Traducciones. O sea que, bueno, no es un cualquiera que esté traduciendo, ¿no? Que concede el Ministerio de Cultura de Italia, además, o sea, quiero decirte. Y que reconoce la importante y compleja labor de su traducción de la Divina Comedia de Dante. O sea que, bueno, esa acreditación ya es suficiente para que nos fijemos en la traducción de el español Jorge Jimeno en el sello de Penguin Classic de Random House, Penguin Random House, ¿no? En el 2021. También en el 2021 la editorial Odisea nos trae una traducción interesante de Alejandro Croto, también buena, de Alejandro Croto. Se publicó con una cuidada edición del primer capítulo de la Divina Comedia, Infierno esta vez, que es la que se ha publicado, una original traducción de Alejandro Croto acompañada por los dibujos de Julián de la Mota. Este es un joven traductor y licenciado en letras y escritor, dice que nos comenta, se lo explica a Telam sobre su traducción y nos dice: lo que intenté fue justamente recrear el cruce entre el claro hilo narrativo y el ritmo firmado que es el corazón de su poesía, nos comenta. Y hasta aquí, bueno, pues ya nos hemos traído todas las traducciones que nos parecen interesantes, os las dejaremos, sí, son bastantes, pero las teníamos que hacer un repaso, ¿no? Y os dejaremos en la zona de descripciones. Y sobre todo al público argentino, a los amigos argentinos, que sé que sois bastantes, como ya habéis visto que hemos tocado muchas editoriales argentinas, os vamos a dejar también una reseña de un libro de la escritora, la autora que antes os he mencionado, de Claudia Fernández Speyer, que se edita en la editorial Eudeva en el 2019, que se titula Las traducciones argentinas de la Divina Comedia de Mitre a Borges. Un libro muy interesante con un repaso de todas estas traducciones argentinas que esta escritora, esta interesante escritora nos explica y nos hace un gran repaso de ellos, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí yo creo que hemos traído muchas cosas al programa hoy, Lourdes. Espero que algún amigo haya aguantado. Si has llegado hasta aquí, amigo espectador, de verdad, es que es para que te invitemos. ¿Cómo te queremos? Sí, que te invitemos te iba a decir a comer, es que andamos muy pochos, a un café. Y nada, pues voy a sacar ya el dedo dorado de los programas largos pero interesantes, ¿no? Sí. Esperamos que os haya gustado, ¿no? Y espero que apunte al cielo y no al infierno de Dante. Sí, porque si no sería así. Hoy le voy a poner apuntamos al paraíso. Que apunta al infierno de Dante. Y sobre todo a esos navarros que se zambullen en las breas incandescentes del cielo, del infierno. Bueno, apunta al cielo, venga, que sí. Eso es. Si os ha gustado el programa, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y como os decimos todas las semanas, y eso no nos cansamos de recomendaros, que leáis mucho, pero esta vez sí que es verdad que otras veces os lo hemos dicho, pero volved la vista hacia los clásicos, sacad ese clásico que tenéis ahí en vuestra estantería, y si no, salid raudos y veloces a la tienda a buscar un clásico, el que sea, pero uno interesante, hay de todo, desde la Eneida a la Odisea, y si no, la Divina Comedia, que aquí os está esperando. Hasta otro día, amigos. Adiós.